Se puso de moda hace, yo creo que un año o año y medio, aquello de andar en hombros de gigantes. No sé si lo habéis oído alguna vez. Y sin lugar a dudas, en este acto en el cual os doy la bienvenida a la conferencia de carácter y cuerpo en psicoterapia, encuentros y divergencias, sin lugar a dudas vamos a hombres de gigantes. Tanto Javier Serrano Hortelano como Chimo Tárraga son personas archiconocidas, llevan, me vas a permitir que me ría, llevan la profesión en la sangre, aunque Chimo me está diciendo que ya está un poco agotado, pero Javier me dice que él va a seguir durante mucho tiempo. La verdad es que para mí como decano del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y como presidente del Consejo General de la Psicología, para mí ha sido y será un honor realmente poder compartir y hablar con ellos. La psicología no está pasando buenos momentos, está pasando excelentes momentos en cuanto que las consultas están llenas debido a la hecatombe que pasó con el COVID y porque sin lugar a dudas la sociedad que tenemos cada vez tiene más elementos que en vez de ayudar a construir, yo creo que disgregan mucho el funcionamiento, pero también a la vez hay una corriente, todo lo contrario, que es muy mecanicista y muy cientificista en el sentido falso de la palabra. Es decir, pues parece que estamos condenados muchas veces a reducir todos los procesos humanos a algo puramente bioquímico y de tratamiento. Javier, ¿qué tal? Sin tener en cuenta lo que es la psique. Y en ese sentido, si quieres, yo me voy a levantar ahora. O sea, que si quieres, me voy a levantar enseguida. Si quieres, te pones. Bueno, también está Javier Torró, que también me imagino que lo conocéis, ¿no? Entonces, estaba comentando que estamos en una sociedad llena de ambivalencia, de contradicciones, y en un momento que cada vez hay mayor presión para que lo psicológico, lo que es caracterial y lo que es elementos que configuran todos los ámbitos de la psicología sean menos psicológicos y sean mucho más bioquímicos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido orientaciones como la que representa Javier o Chimo yo creo que son muy importantes. Y en ese sentido el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana siempre ha defendido la diversidad de opciones de elección y de formación. Yo creo que eso es un elemento que es muy importante. Y es por ello que estoy encantado de que esté Taira, que ahora tomará la palabra, que esté Chimo y que esté Javier. Hoy estoy invertido. Si quieres cambiamos. Sí. Bueno, lo que quería comentar realmente es que Javier lleva trabajando para la psicología en la formación y con los pacientes, ¿cuánto tiempo? ¿40 y tantos años? O más o menos. Y siempre además ha estado luchando por el bien, digamos, de la comunidad psicológica, en el sentido de que ha participado activamente en todas las actividades del colegio desde que nos conocemos, desde la escuela richiana y en todos los movimientos. Y en el caso de Chimo pasa lo mismo. De hecho, hasta hace un mes y pico estabas en la comisión deontológica también. Medio año. Medio año. Lo digo porque son elementos muy importantes de la comunidad psicológica. Entonces, nada, únicamente era daros la bienvenida a vosotros, tener en cuenta que el acto se está grabando, ¿vale? Porque antes ha comentado Javier que si se podía transmitir cuando llegue el momento para Rusia, y le he comentado que sí, para que coste en esto, y aparte se hace en streaming. Entonces, daros las gracias por estar aquí y también a todas las personas que están en streaming. Y yo creo que con eso te pasaría a ti la palabra, o a Javier. A Javier, pasa a Javier y yo me retiro, ¿vale? Oye, bienvenidos, ¿vale?
Bueno, en primer lugar, disculparme por la tardanza. Bueno, ya sabéis, el tráfico me ha impedido, había un accidente a la entrada de Valencia y cuando eso ocurre, pues todo se paraliza. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la dificultad, ¿no? Y luego ya, pues los nervios, contra el aparcamiento, todas esas cosas, ¿no? Bien, estamos en un acto organizado por la PCC, pero en primer lugar lo que cabe es dar las gracias al Colegio de Psicólogos por habernos dado la posibilidad de hacer este acto. La PCC es una asociación que lleva ya un tiempo funcionando, pero que de alguna forma, bueno, pues queremos intentar relanzarla en estos momentos. Es la Asociación de Psicoterapia Corporal y Caracteranalítica Española. También queríamos agradecer la presencia de todos vosotros, todos los asistentes, tanto en la sala como en streaming. Y bueno, sobre todo por las dificultades que hoy en día entraña la organización de cualquier evento. Y por supuesto también la presencia de tanto de Chimo Tárrega como de Javier Serrano por la importancia que tienen tanto en la Gestalt de Chimo Tárrega como en la psicoterapia caracteranalítica y en general en la psicoterapia corporal, que es un poco el encuentro este que tenemos. Ambos los dos estuvieron aquí también el día, porque fue aquí, en este lugar, el día que organizamos lo que fue la presentación de esta asociación, de la APCC. Fue unas jornadas en las que intervinieron mucha gente, pero además estuvieron tanto Chimo como Javier, por supuesto. Y bueno, ambos son pioneros en lo que es el desarrollo de la psicoterapia corporal, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado español. Otra cosa que quería comentaros es un poco cuáles son las características, las bases fundamentales o lo que nuestra asociación busca. Nuestra asociación busca el fomento de la investigación en el ámbito de la psicoterapia corporal. Ya sabéis que en la actualidad la investigación es muy importante, por tanto, la posibilidad de poder aunar esfuerzos en asociaciones que realmente pues, no disponemos a veces de recursos económicos suficientes, siempre va a ser muy importante. Entonces, la posibilidad de aunar esfuerzos en la investigación para que haya una presencia mayor de nuestra forma de entender la salud y la enfermedad y de nuestros tratamientos a nivel clínico, en la clínica actual, pues es importante. Por otra parte, la colaboración entre las escuelas, que eso siempre va a enriquecer a todas las escuelas y va a enriquecer también, va a dar más fuerza y más contundencia a nuestro paradigma y en general a la psicoterapia corporal. La psicoterapia corporal cada vez está teniendo más éxito en otros países. En España, a lo mejor todavía no con suficiente intensidad, pero tanto Inglaterra como Estados Unidos está habiendo un resurgir de una cierta integración de cuerpo y mente, de una psicoterapia corporal, a lo mejor de corte diferente a lo que aquí proponemos, pero bueno, un cierto resurgir importante. Y por otra parte, el desarrollo de la propia psicoterapia corporal como modelo clínico
de relieve, de relevancia. Entonces, el aunar esfuerzos en las distintas asociaciones o los distintos profesionales que trabajan en psicoterapia corporal, para nosotros es muy importante. Y la APCCE es precisamente el lugar más adecuado, en el sentido de que es una asociación que bueno, lleva ya un tiempo funcionando, en concreto desde el 21 de mayo de 2011, y tiene el reconocimiento de la EABP, que es la Asociación Europea de Psicoterapia Corporal, que es una filial de la EAPI, que es la European Association Psychotherapy, que es la asociación más importante a nivel europeo de escuelas de psicoterapia. Por tanto, la APCCE es como si dijéramos la filial a nivel en el Estado español reconocida por estas instituciones. Por tanto, es el lugar, la casa común de todos aquellos que estén interesados en la psicoterapia corporal. Y en ese sentido, este acto también pretende difundir esa idea. Por tanto, animamos también a todos los profesionales y asociaciones que estén trabajando en la psicoterapia corporal a que se pongan en contacto con nosotros y puedan participar en este proyecto, que es un proyecto colectivo y común. Hay un correo al que se puede acceder, que es psi.corporal@gmail.com. Ahí podéis solicitar el ingreso en la APCCE y, por tanto, la posibilidad de aunar esfuerzos en este intento de hacernos más fuertes todos. Y bueno, no tengo mucho más que dar paso a lo que va a ser un debate, espero que provechoso y fructífero, con un tema interesante, cuerpo y carácter en psicoterapia, encuentros y divergencias, la posibilidad de que desde dos escuelas de formación, tanto la que representa Chimo como la que representa Javier, poder debatir sobre el tema del cuerpo y bueno, todo lo que tiene que ver con el paradigma psicocorporal. Doy paso a María Clara, que es... sí, Chimo, voy a hacer la presentación y así no es necesario que después, pues tengamos que presentarnos. Chimo Tárrega es el director del Centre Gestalt de Valencia, que lleva también mucho tiempo trabajando y bueno, pues haciendo formaciones clínicas y formando a terapeutas Gestalt, y siempre con una vertiente muy sensible a lo que es el trabajo de la psicoterapia corporal. Y Xavier Serrano es el director de la ESTER, y bueno, pues también lleva muchísimo tiempo trabajando como psicoterapeuta, tanto como a nivel personal como en formaciones y creando todo un pensamiento, elaborando una corriente más vinculada con Reich y la psicoterapia reichiana, ¿no? Pero bueno, con una impronta propia, que en estos momentos es un modelo clínico tanto en España como en países europeos o sudamericanos. Bueno, pues doy paso ya al debate. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar directamente con el tema. Tengo 3 cuestiones. Voy a empezar por la segunda, que creo que es la central, para que no se nos escape el tiempo sin hablar de ella. Revisando los libros, este es el libro de Javier Serrano, La psicoterapia caracteroanalítica, y este es el libro de
Chimo Tárrega, de las lágrimas del paciente a las lágrimas del terapeuta. Casualmente lo publicaron en el mismo año. Y eso nos ha dado para pensar en esta idea, ¿no? De encontrarnos y de que debatieran y compartieran este espacio. Entonces, en varios apartados en los libros, tanto Chimo como Javier hablan de cuerpo y carácter. Concretamente, en el capítulo 3 del libro de Javier y en el capítulo 5 del de Chimo, ambos hablan de aportaciones de Wilhelm Reich a la psicoterapia. Quisiera que nos hablaran sobre estos conceptos de cuerpo y carácter, y también agradecería que nos lo explicaran también desde algún caso clínico, desde alguna evolución de un caso, para pues, darnos esa idea también práctica. ¿Empiezas tú, Chimo? Bien. Es sabido por aquellos que conocen la terapia Gestalt que Fritz Perls... Más bajo. Ah, ¿no hace falta? Vale. Fritz Perls fue paciente de Wilhelm Reich y de él, en sus memorias, dice ser de la única terapia de la que aprendió algo. No es la única influencia de la terapia Gestalt y no es la única influencia en la que yo baso mi práctica clínica, que en la actualidad está basada más en la aplicación clínica de la fenomenología y de la teoría de campo de Kurt Lewin, pero sí que es cierto que es una gran herencia la que Wilhelm Reich aporta a la terapia Gestalt, tanto con su noción de carácter, que nosotros en terapia Gestalt llamaremos función-personalidad, como algo que se rigidifica y que impide el acceso a lo corporal, a la sensación, a la emoción y al sentimiento, como principios como el de la autorregulación, o entender que lo que a una persona le pasa, no le pasa solamente a nivel mental, a nivel cognitivo, sino que todo su cuerpo, y la mente forma parte del cuerpo, aunque algunos lo diferencian, mental y corporal. En sus orígenes, la terapia Gestalt, cuando en 1951 se publica el libro fundador de la terapia Gestalt, por Perls, Hefferlein y Goodman, se dice que este libro va a acabar con todas las dicotomías habitualmente aceptadas, tales como cuerpo, mente, real, social, biológico, social, infantil, maduro. Y la terapia Gestalt, probablemente con la influencia de Wilhelm Reich, sobre todo en el primer libro que escribe Fritz Perls, Yo, hambre y agresión, cuando aún era un psicoanalista que huyendo de la Segunda Guerra Mundial se instala en Sudáfrica. En ese libro, él llama a la terapia que está esbozando, los aportes que está esbozando para el psicoanálisis, lo llama terapia de la concentración, probablemente influido por el trabajo corporal que ha hecho con Wilhelm Reich. Y de esa manera de concebir la terapia Gestalt, que es la terapia de las formas, de la formación de formas, se interesa mucho más que en los contenidos, se interesa en la forma en la que el contenido aparece en el paciente y en el discurso del paciente frente a su terapeuta. Y en ese presentarse frente a su terapeuta no solamente aparece alguien con el uso del lenguaje y el discurso, sino que aparece alguien que se sienta en la silla de una determinada manera, que se mueve de una determinada manera, que tiene inflexiones en la voz cuando una emoción le invade, y todo ello el terapeuta Gestalt lo va a observar, lo va a tener en cuenta, pero al mismo tiempo, desde la teoría de campo que yo practico y defiendo, el terapeuta va a ser impactado por su paciente.
Y el terapeuta va a ser impactado no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel de sensaciones y emociones. Es decir, son dos seres humanos que se encuentran y que mutuamente se afectan a nivel corporal, a nivel de sensaciones, a nivel de pensamientos. Entonces, la terapia Gestalt desde ahí va a trabajar con ese impacto emocional y con sus pacientes. ¿El caso clínico para después? Sí, sí. Uh-huh. Como queráis. Pues gracias, Chimo, por hacer de lanza. Javier y María Clara. María Clara lleva mucho tiempo en la asociación en la que ha presentado Javier, y de hecho es quien va a modelar o está modelando. Yo te presento, pero no te presentamos. Y bueno, una vez más, gracias al colegio y a Paco Santolaya, que siempre está a favor de esos encuentros en la diversidad, que hoy en día dentro de la psicología cada vez es más difícil ver, y sobre todo dentro de lo académico, todavía más difícil. Entonces aquí en el Colegio de Valencia somos avis raris respecto a lo que por ahí se puede ver en el Colegio de la Comunidad. Y eso hace pues que podamos respirar tranquilamente a la hora de poder expresar y poder comunicarnos, pues podemos respirar, cosa que en otros espacios la gente va un poco contraída, a ver qué va a decir o qué voy a decir, que enseguida se va a poner en evidencia, ¿no? Porque no está dentro del modelo X o Y, ¿no? Y respirar para Reich fue uno de los puntos de partida que les van separando de la perspectiva psicoanalítica clásica, porque precisamente respirar es una función vegetativa, innata, autónoma, y que es lo que nos permite vivir. Y precisamente lo que fue observando es que esa forma natural de respirar se veía muy poco, o la observaba muy poco en sus pacientes, y no solo los pacientes, sino también en su actividad psicosocial, por lo tanto con la gente en general, ¿no? Entonces la pregunta de por qué nos afecta o por qué esa disfunción respiratoria, no desde el punto de vista fisiológico, dentro de los patrones fisiológicos, bueno, pues hay una amplia posibilidad de tener respiraciones muy diferentes sin que sea patológica. Pero estamos hablando de una respiración que permite un nivel de inspiración y expiración y pausa que es ritmo biológico, es función vital, y a la vez responde a un funcionamiento neurovegetativo, es decir, el equilibrio simpático-parasimpático, y por tanto el metabolismo basal funciona en base a la oxigenación y a la oxidación. Entonces son elementos que forman parte de la base biológica del ser humano, que se reflejan en una función tan básica como la respiración, que esa respiración empieza cuando nacemos, ¿no?, desde el principio del nacimiento, y que termina cuando se muere, en el último expiración, que se dice, además tiene un nombre. Y bueno, ¿y qué vio Reich? Dice, bueno, porque hay una inspiración crónica, una tendencia a inspirar más que a expirar, porque estamos en una situación de no permitirnos la salida del aire, ¿no? Entonces eso que parece algo muy simple o muy, bueno, ¿qué más? No sé qué importancia puede tener eso. Pues eso está cuestionando o poniendo en evidencia el equilibrio del sistema neurovegetativo en el ser humano, en el mamífero humano. Y el sistema neurovegetativo, entre otras cosas, aparte de ocuparse de todas las dinámicas autónomas del organismo a nivel fisiológico, entre ellas funcionamiento de los órganos y por tanto también el sistema emocional, es el puente entre el sistema hormonal o neurohormonal y el sistema inmunológico. Por tanto, estamos hablando de que una función vital como la respiración es como el síntoma de un funcionamiento basal adecuado o disfuncional. Entonces, bueno,
investigando esta faceta se da cuenta de que esa tendencia a inspirar más que a expirar, y por lo tanto incluso a dejar una pausa, esa ruptura de ritmo biológico estaba asociada y está asociada a tensiones crónicas y musculares. Esas tensiones crónicas musculares no son por casualidad, están asociadas a dinámicas de estrés o de distrés, utilizando terminología actual. Porque Reich, estamos hablando de los años 30, en Viena, Berlín, entonces hay muchas cosas que no se conocían, como se pueden conocer ahora. Entre ellas todas las consecuencias de la oxidación y de los cambios biológicos y fisiológicos del estrés excesivo o distrés. Tampoco se conocían todas las repercusiones que tienen ciertas tensiones neuromusculares en el cerebro límbico, concretamente en la zona de la amígdala, y la interrelación que hay entre, por tanto, el funcionamiento emocional y el funcionamiento neuromuscular. Bueno, todo esto que ahora a nivel de la teoría de las terapias de trauma y de los estudios neurocientíficos se están haciendo, se está viendo y descubriendo, es algo que Reich ya hipotetizó en esos años, pero no pudo documentar del todo porque no había maneras, ¿no? Entonces, en realidad, Reich lo que hace para mí es tener la intuición, que luego va demostrando a lo largo de su vida, la intuición desde la observación clínica, que es nuestra herramienta fundamental de trabajo, la herramienta fundamental del clínico es la observación. Ahora hay que saber observar, porque claro, si observamos con unas ojeras así pequeñitas y no permitimos ni siquiera la posibilidad de no saber, de no entender algo, y enseguida estamos buscando el vademecum, cualquier cosa tiene que tener una respuesta, pues no observamos, porque lo interesante es observar cosas que no sabemos, o que no tenemos respuesta, o que son nuevas, porque eso nos va a llevar a lo que planteaba Javier, la posibilidad de investigar, de tener ese gusanillo por el conocimiento de aquello que no conocemos, nos va a llevar a sitios a lo mejor nuevos y a aportar cosas nuevas, o a corroborar lo que ya se sabe, ¿no? Por eso muchas veces la gente que estamos en las trincheras, yo siempre digo que en trincheras al trabajo clínico, público, privado, de todos los días, ¿no? Poco a poco con los años nos vamos aproximando, porque hay evidencias que se observan. Y eso me hace, bueno, me llama la atención, pues que a veces en los debates o en los congresos, pues personas que vienen de la corriente cognitivo-conductual a lo mejor, o que vienen de modelos sistémicos, y yo con mi trabajo y con lo que yo he escrito, pues digo, coincidimos, pero ¿por qué coincidimos? Porque son cosas que se observan. Lo que pasa es que luego cada uno lo lleva a su código, lo traduce a su lenguaje, en base al modelo, y le da su terminología propia. Una de las cosas que yo siempre me ha apasionado es la posibilidad de hacer hermenéutica de los códigos psicoterapéuticos. Porque si supiéramos traducir el lenguaje de cada modelo, nos damos cuenta de que decimos muchas cosas parecidas. Ahora Vamos mismo, a ver cómo se refleja esto en un caso clínico para poder... en un caso clínico, sí, pero espera que te diga el caso, porque si no, espera que te diga cómo va a ir el caso. Que acabo enseguida. Sí, sí. Entonces, como decía, lo que aporta Reich es precisamente algo que antes no había ocurrido en el campo del psicoanálisis, que es desde la observación y desde lo que comentaba Chimo, es decir, la relación terapéutica, que psicoanalíticamente el teoría de campos implica transferencia contra transferencia, esa observación le lleva también a introducir la disfunción que se puede ver en el funcionamiento basal, neurovegetativo y somático. No solamente a nivel de la forma externa, sino también del funcionamiento interno de cada organismo. Y empieza a haber una correlación entre lo interior y lo exterior. Es decir, es pionero dentro de la perspectiva psicosomática y de la medicina psicosomática. Entonces abre una lanza, una conexión entre el campo de la psicología, del psiquismo, y el campo de lo onírico, de lo biológico y de lo, incluso podríamos decir, de lo espiritual, como planteaba Freud en algunos de sus textos, ¿no? Es decir, engloba. Pero todo eso lo engloba con una causalidad, que es lo social. Es decir, todo eso no viene de la nada, viene
de una forma de estar organizada la sociedad, de una forma de relacionarnos en los sistemas sociales y de una forma de educar y de transmitir las cosas dentro de esos sistemas sociales. Es decir, de unas relaciones que vienen ya desde la cuna. Y ahí viene la importancia de Reich como pionero también de lo sistémico. Los sistemas iniciales y esenciales, familia y escuela, es el lugar donde ya se condiciona esa tendencia a la contracción, al miedo y al estrés que genera una tensión, una coraza, un carácter y unas disfunciones. Esa es la conexión del concepto de carácter para nosotros. Y ahora ya, si quieres, podemos ver el caso. Antes de presentar el caso que me ha venido a la mente, me ha sido muy curioso que Javier empiece hablando de la respiración, porque Laura Perls, que además de ser psicóloga, además de ser cofundadora de la terapia Gestalt con Fritz, estaba formada en danza clásica, era pianista, sabía muy bien la importancia del cuerpo como apoyo, como soporte. Y ella trabajaba mucho desde el soporte corporal, trabajaba con sus pacientes y observaba cómo el paciente utilizaba o no utilizaba su cuerpo, su respiración, para apoyar sus emociones, moverse hacia el mundo o no moverse. Y ella decía que una de las primeras cosas que hacemos para gestionar determinadas emociones difíciles era contraer el diafragma. Y en otro momento dado dice, la persona que no está conectada con su cuerpo es nobody, nadie. Mientras que la persona que está conectada con su cuerpo, con sus sensaciones, y deja fluir las sensaciones y las escucha, y eso le permite orientarse con el mundo, esa persona es somebody, alguien. ¿Vale? Esa es la hermenéutica. Entonces ha sido curioso, como decía Javier, las similitudes que tenemos las escuelas muchas veces más allá de lo que decimos diferir. Y además la respiración es presentada en terapia Gestalt como el paradigma de esa relación inextricable para la teoría de campo entre organismo y entorno. Es decir, es una función básica, y que indica totalmente nuestra necesidad de algo que está fuera de nosotros, el oxígeno para seguir vivos. Caso. El caso que me venía a la mente no tiene que ver con la respiración, pero sí con esas dolencias psicosomáticas que la persona puede llegar a creer que son suyas, es que yo soy así. Y en terapia Gestalt preguntaremos, cuando alguien dice, es que yo soy alguien que, desde la teoría de campo preguntaremos, ¿eres alguien que, en qué situación? ¿Frente a qué circunstancias? ¿Frente a qué personas? Y Paul Goodman, que parece ser que escribió el manuscrito de Fritz Perls, que era un ensayista estadounidense, poeta, dramaturgo y crítico con las instituciones y el sistema educativo americano, decía, por lo que Javier dice de lo social, decía que si las instituciones cambiaran, tendríamos menos neuróticos. El caso es el caso de un hombre que llega a sesión, empieza a hablarme de su mujer, de sus problemas de pareja, de sus problemas familiares, de sus conflictos, y en un momento determinado de la sesión hace un gesto de dolor y se echa la mano a la boca del estómago. Yo observo ese gesto y me intereso por eso que observo, como decía Javier, observamos, vemos. Me intereso por ese gesto. ¿Qué está ocurriendo en esa persona que hace ese gesto de dolor? Y su respuesta es mi úlcera. ¿Veis? La formulación es mi úlcera, me pertenece a mí. Y entonces yo le pregunto,
desde la teoría que defiendo, desde la teoría de campo, ¿cómo he hecho yo para que a ti te duela la úlcera? Pregunta extraña para un paciente que considera que lo suyo es suyo. Y me dice, nada, tú nada, es mi úlcera, ya me dicen los médicos que soy muy nervioso, que tengo que comer mejor, que tal y cual. Y yo digo, ¿de acuerdo? Digo, cuando venías a mi consulta, ¿te dolía la úlcera? Y me dice, no. ¿Vale? Mientras estabas en la sala de espera esperando entrar y pensando lo que me ibas a contar, la problemática que me ibas a contar, ¿ha empezado a dolerte la úlcera? Dice, no. Es decir, la úlcera, si yo entiendo bien, ha ocurrido en nuestro encuentro. Te vuelvo a preguntar otra vez. ¿Qué he dicho? ¿Qué no he dicho que te ha afectado y ha despertado tu úlcera? No voy a contar más. Con dificultad, la persona termina comunicándome que he hecho una broma cuando hablaba de su mujer y de su relación con su mujer, y eso le ha molestado, le ha herido, le ha avergonzado, y no ha sido capaz de decírmelo. Y aquello que se vive en el interior del organismo, nace en el organismo como toda experiencia para convertirse en experiencia de contacto con el mundo, para volverse psicológico. Y eso que había nacido en su cuerpo y él no había podido expresar y sacar fuera, que sería la exhalación, se le queda dentro y le quema la úlcera. Para mí es un ejemplo paradigmático en el que esa persona descubrió que su úlcera era relacional. Tenía que ver con sus relaciones con el mundo y que cómo ese mundo le impactaba a él, y uno de los impactos que él recibía era que se le despertaba la úlcera cuando él no era capaz de reaccionar y de encontrar un equilibrio alostático y de transformar el entorno. Ese sería mi caso. Gracias, Simo, porque los casos ilustran mucho. Bueno, yo solamente introducir, para entender el caso, que desde Rice ha habido muchas personas que han aportado cosas a la línea de intervención psicosomática y a lo que luego se llamaría o se llama psicoterapia corporal, que ha vivido, que yo no le llamo así porque sigo viendo que es una división, psicoterapia corporal, pues parece que es el psico por un lado, el otro por otro, terapia psicocorporal, que la gente se inventa 1000 nombres para ver la manera de integrar las cosas. Y Rice tiene una frase que escribió y que me resultó muy ilustrativa, que dice, el carácter es la coraza del yo. Entonces, con eso está ya haciendo ver que el concepto de carácter para él engloba todo lo que tiene que ver con el organismo, con el yo. Tanto las potencialidades como los límites que se muestran en lo que él llamaba la coraza, que era el sistema defensivo somatopsíquico, ¿no? Entonces, bueno, esas defensas influyen de manera determinante desde el principio de la vida, porque desde el principio de la vida hay una situación de estrés. Entonces, para nosotros, supongo que para casi muchos modelos, la mayoría de modelos, pues la historia es fundamental. La historia está por un lado, por otro está la influencia de lo social en las organizaciones, en las instituciones, en los sistemas relacionales, y por otro pues está la repercusión que eso tiene en el cuerpo y en el psiquismo, ¿vale? Que es la consecuencia de todo eso. Entonces, bueno, hay una organización de personalidad que nosotros llamamos estructuras de personalidad, utilizando el término de estructura, haciendo acopio del concepto más cuántico de patrón de organización interno, que refleja, desde mi punto de vista, muy bien toda esa integración de cosas, que es la estructura más próxima a lo psicótico, al discurso de lo psicótico. El discurso de lo psicótico, como es lo antítesis de lo normal sería lo neurótico. Lo neurótico en el sentido de que es lo que
pasa habitualmente consecuencia de una sociedad determinada, consecuencia de la represión. Pero a día de hoy, esa sociedad neurótica es algo que yo creo que igual podemos hablar después, porque ha cambiado mucho la sociedad y han cambiado mucho los casos y los pacientes. ¿Por qué? Porque la sociedad organiza, ¿no? Entonces, este caso que yo voy a plantear es un caso que yo creo que es muy actual. ¿Por qué? Porque es una persona de 35 años, delineante, trabajando en una empresa de construcción de vías de tren y, bueno, llega a mi consulta porque hacía poco había tenido un nuevo brote psicótico. Había tenido ya 2 brotes y este era el tercero. Entonces, bueno, pues los padres conocían a determinadas personas cercanas a mi trabajo y entonces por eso vienen, porque si no, no vienen. Lógicamente no llegan a una consulta privada. Una persona que ha tenido brote psicótico, yo los he visto trabajando a nivel público, pero no llegan. Llegan cuando te llegan de la mano. Entonces, pero cuando llegan estas personas, pues aprenden mucho, pues son libros abiertos, aprenden mucho, ¿no? De toda esa conexión. Y bueno, él venía como muy asustado diciendo, claro, es que ya son 3 brotes y parece que esto va a ser siempre así. Ya me han dicho, a nivel, mi psiquiatra ya me ha dicho que evidentemente el mío es crónico, que tengo que estar medicándome siempre, etcétera, etcétera. Los padres, bueno, pues conociendo un poco la posibilidad de buscar una alternativa, pues dice, bueno, pues oye, ves a ver a Javier, a ver si plan es un milagro, Fátima, ¿no? O sea, ves allí, te hacen algo, te dan una solución diferente. Entonces eso pasa, ¿no? Que cuando lo oficial no va por ninguna vía adecuada, pues vamos a los curanderos, vamos a las vírgenes, pues vamos a los terapeutas alternativos. Vale, entonces, bien, pues claro, milagros no hacemos, pero técnica tenemos. Entonces, bueno, en la experiencia nuestra, precisamente, el concepto de brote psicótico no significa que esa persona tenga una esquizofrenia o que sea una psicosis crónica. Y aquí en este mismo colegio ya he dado varias charlas al respecto, entonces no voy a entrar en ese tema, voy a seguir con el caso. Y es que lo interesante es que este hombre repetía los tres brotes, los momentos en los que se repetía el brote eran fruto de un distrés relacional, una vez más. Es decir, 2 veces había sido por una cuestión asociada a la pareja y el último por una cuestión de relación asociada con su jefe. Y en los 3 casos se había, su dinámica habitual, su ritmo se había rebasado. Empezaba a no dormir, empezaba a funcionar de una manera automática, mecánica, ¿no? Y su organismo se iba debilitando de manera muy evidente, ¿no? En los 2 primeros, ya digo, por relaciones de pareja y en la última por lo laboral. Por una presión de su jefe, un cierto acoso, toda la situación de móvil que lo obligaba a trabajar, todo eso lo iba a despedir, el miedo. Lógicamente la base es el miedo a fracasar tanto a nivel amoroso como a nivel laboral, ¿no? A nivel profesional. Bueno, ese miedo crea evidentemente una contracción que repercute tanto en la respiración como en ciertas tensiones basales, entre ellas la tensión occipital, y en algunas personas que hay una predisposición, porque aquí también existe la palabra predisposición y todos y todas tenemos desde la vía intrauterina una serie de predisposiciones congénitas, tanto a nivel bioquímico como a nivel también, en alguna medida, psicosomático. Entonces, bueno, la predisposición en su caso era a tener un mecanismo neurológico de fuga, de lo que se conoce como brote. Entonces él entraba y empezaba pues eso, a tener un poco pues, ciertos tipos de delirios, a ya no percibir la realidad adecuadamente, a ya perder un poco el punto y la conciencia en general. Entonces, claro, inmediatamente entraba en urgencias, lo medicaban, etc. Entonces, hacía poco que había salido de ese tercer brote, llevaba muy poco medicado y los padres, médicos los 2, no estaban a favor de la psiquiatría clásica. Entonces, afortunadamente, en ninguna de las 2 crisis le habían seguido medicando. Pero claro, como ya eran 3 crisis, pues claro, ellos también estaban pues, culpabilizados porque a lo mejor estaban haciéndolo mal. Entonces,
ahí entra un poco el sistema familiar. En estos casos es muy importante hacer sesiones de familia junto con el trabajo individual. No lo vamos a concretar porque sería largo. Pero lo interesante es ver cómo en esta situación, que no había una iatrogenia médica todavía, farmacológica, porque si la hay es más delicado, más duro de trabajar, hubieron dos frentes de intervención. Por una parte, el investigar la causa común a las crisis, que significa qué conducta, qué rasgo de conducta, qué rasgo de carácter tienes para que te estreses en situaciones externas que te lleva a que el miedo te rompa la conciencia o te impida estar en contacto. Eso es otro término muy gestáltico, pero que en realidad históricamente Rice lo introduce en un texto del 34 que se llama Contacto psíquico y corriente vegetativa, y que luego Peirce se recupera con otro lenguaje. Supongo que estarás de acuerdo con eso. Entonces, bueno, esa pérdida de contacto, basada por el miedo, le lleva pues a tener esa tendencia a la crisis, al brote. Entonces ese fue el primer punto, ¿no? El investigar el rasgo de carácter. El rasgo de carácter pues era lo que se llamaría actualmente pues una tendencia compulsiva masoquista, es decir, una persona muy sumisa que busca satisfacer a todo el mundo, que no es capaz, como comentaba en ese otro caso, de plantear conflicto, y por tanto iba constantemente pues, entrando en una situación de sometimiento y de miedo cada vez mayor a la pérdida y al duelo, ¿no? Entonces eso generaba una reacción neurofisiológica, como he explicado, en base también a esa predisposición. Por una parte tenemos ese elemento caracterial que vamos viendo en las sesiones, que vamos viendo también en cómo se comporta en la terapia y con el terapeuta, conmigo en este caso, y coincide, ¿eh? Y luego tenemos la parte ya de intervención directa para neutralizar la predisposición al delirio. Y por lo tanto, para nosotros, esa predisposición tiene mucho que ver con los órganos sensoriales, bueno, para nosotros y para todo el mundo, tiene que ver con los órganos sensoriales y con la percepción. ¿Cómo abordamos nosotros la percepción desde un punto de vista psicosomático? Pues, como digo, desde Rice ha habido una evolución. En ese sentido, y Federico Navarro, que fue un neuropsiquiatra italiano, discípulo de, a su vez, de un colaborador de Rice, pues desarrolló sistematizó una serie de movimientos, se le llamó actings, que tenían una repercusión directa en el sistema neuromuscular y en el sistema neurovegetativo. Entonces, esos movimientos, sobre todo los que tienen que ver con el primer y segundo segmento, para Rice, segmentos de la coraza, pues repercuten mucho en la percepción y en la forma de organizar la conciencia. Entonces, bueno, pues en este caso, como en otros, presento este caso porque me parece que es muy completo, pero experiencia en ese sentido tenemos afortunadamente. El trabajo de los actings con esta persona sistemáticamente y el trabajo con el carácter, acompañado de un proceso progresivo de reducción de la medicación y de sustitución por otras sustancias que pueden reforzar el sistema neuronal afectado, como puede ser un complejo vitamínico B o el ácido GABA o cosas naturales y lógicas que están ahí y que parece que no existan y muchas veces son muy eficaces. Bueno, pues esas tres cosas juntas, digamos, esas herramientas, progresivamente, en 5 o 6 meses, le normalizaron, es decir, empezó a tener la capacidad de normalizarse. Pero lo interesante es que él decía, durante el tiempo de dolencia, y desde el primer brote, porque habían sido 3 años, él lo que me comentaba es que se sentía extraño. Es decir, yo no me reconozco, un poco lo que decía Laura, de no soy, ¿no? No soy, no sé, no soy, hablo, parece que no hablo yo, sí, ahora he podido trabajar de crisis a crisis, he podido relacionarme, pero la verdad es que no he recuperado nunca lo que yo era, pero había sido. Y cuando, bueno, con este tipo de intervención, a partir del 6º mes, él empezó a decir esas palabras: estoy empezando a reconocerme, estoy empezando a saber
quién soy, a saber que lo que hago lo hago yo y no lo hace algo extraño a mí. Entonces, bueno, eso es fundamental porque estamos ahí pues, conociendo una vez más cómo la autopercepción es un proceso que está asociado, que tiene una base neurofisiológica, no es algo abstracto, pero también tiene una base corporal en el sentido neuromuscular, no solamente una cuestión del cerebro, sino que es de sentirme. Cuando él me decía, estoy empezando a sentirme, no se refería solo a lo que pensaba, sino a lo que hacía y cómo lo hacía. Y en ese sentido se ilustraba y se refería a funciones corporales, a que podía ir en bici de nuevo, a que podía en bici sentir el aire cuando le llegaba y cómo entraba dentro de su cuerpo y cómo vibraba y se emocionaba con ese oxígeno, o cuando iba de fiesta porque él tocaba una banda de música y cómo de pronto sentía la música hablando de la... Entonces yo soy el que toca el instrumento, no es algo extraño. Entonces ese proceso de integración, bueno, pues es un ejemplo que nos habla de la importancia de utilizar esas diversas referencias, esos diversos puntos para poder intervenir de forma sistémica, o como queráis llamarle, o funcional, o carácter analítica, como queráis llamar. En un caso extremo, digamos, un caso psicótico, no es un caso habitual, ¿no? Hasta ahora han salido conceptos de carácter, de cuerpo, de relación, y desde diferentes autores, de diferentes también posiciones, convergen más que diverger. ¿Pero alguna divergencia habrá? Bueno, sí, claro, Pues cuéntenos qué divergencias hay entre sus escuelas, sus eso no es malo. trabajos. Pues vamos a ver. Eso nos obliga a conocernos. ¿No? ¿Cómo sabemos que hay divergencias si no nos conocemos? Sí, es difícil hablar de divergencias, porque para mí incluso la propuesta de hablar de divergencias supone emitir opiniones sobre el otro que siempre me parecen peligrosas. Es decir, sobre lo otro, en este caso. Sobre lo otro. Entonces, no sabría cómo contestar a esa pregunta sobre las divergencias. Por ejemplo, en la técnica o en una sesión no trabajamos igual. No trabajamos igual, cierto. Si vamos, gracias por la precisión, si vamos a la cuestión de técnicas, bueno, la técnica para mí, o el método, es aquello que muestra nuestra teoría, nuestros principios teóricos, no siendo lo más importante, pero es cómo mostramos nuestra teorización y cómo la practicamos. Yo diría en mi práctica clínica, sin pretender hablar de todos los gestalterapeutas, todos los terapeutas gestalt que hay, que en mi formación francesa, lo que yo he aprendido es trabajar desde lo relacional. Y el cuerpo es un elemento más de ese campo organismo-entorno. Es decir, uno de los principios que sustentan mi práctica clínica es que la teoría del self o la teoría de campo desplaza el foco de atención del individuo, del organismo, de la psique como algo en el interior del organismo, para colocar lo psicológico en la interacción entre el organismo y su entorno social. Y entonces, desde ese punto de vista, nuestra unidad básica de análisis no es el organismo considerado individualmente, ni la psique considerada individualmente, sino la psique, lo psicológico, como formando parte de lo social, como un organismo enfrentado a un entorno, hace el mejor ajuste creador posible dadas las circunstancias. El caso que ha presentado Javier, para mí es un ejemplo de lo que en terapia Gestalt llamamos
ese brote psicótico ha sido el mejor ajuste creador posible que la persona ha encontrado dadas las circunstancias. En mi práctica clínica, en lugar de trabajar con la individualidad, con ese yo soy alguien que, trabajamos desde lo relacional de ¿eres alguien que? ¿En qué circunstancias? Y ahora aquí conmigo en la relación terapéutica, sientes miedo o el paciente me habla de miedo en la situación terapéutica o de angustia y desde mi paradigma yo no me centro en un trabajo corporal específico, el cuerpo me informa de cosas, pero no es lo único que me informa de cosas. Puedo observar una retención de la respiración, puedo observar que se sienta en el borde de la silla y está a punto de caerse, no utiliza toda la silla como entorno que le acoja, que lo sostenga. Entonces, eso que observo, voy a buscar si tiene un sentido. ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene en lo relacional? Es decir, yo soy alguien que tiene tendencia a desaparecer en las relaciones sociales, es una construcción del yo, de la estructura, de la narrativa histórica y familiar. Y la persona cree que él es así, que es una característica que le pertenece. Nuestro trabajo será ayudarle, como en el caso de la úlcera, a ver que su úlcera es relacional, que su ataque de ansiedad es relacional, que su yo soy alguien que tiende a desaparecer en las relaciones sociales. Yo le preguntaré en qué situaciones ocurre eso, frente a quién. Es decir, y buscaré la influencia del entorno, no para desresponsabilizar y culpar al entorno, sino para enseñarle que su sufrimiento es relacional. Y eso mismo puede ocurrir en la sesión de terapia. Él me habla de miedo y entonces yo como terapeuta le diré cómo he contribuido yo a que tú me estés hablando de miedo. ¿Ha ocurrido algo en la sensación que te hace sentir miedo? Y desplegaremos esa experiencia de miedo y veremos de qué está hecha. Esa sería... No es una focalización en lo corporal es muy importante, pero lo corporal forma parte de esa unidad mayor que es un organismo con un entorno. Eso sería lo que podría decir. Sí, vamos, yo voy a decir algo que igual me meto en terreno que no me llaman, pero ¿de qué Gestalt hablas? Porque tú sabes que hay muchas Gestalt. Sí, hablo de la mía, claro, la que he dicho, la teoría del self o la teoría de campo, porque hay muchas Gestalt, efectivamente. Es importante, si hay modelos dentro de la Gestalt, sí. Igual que hay modelos dentro del psicoanálisis, igual que hay modelos dentro llamémosle, de la psicoterapia corporal o de las secuelas que ha tenido Rice, ¿no? Entonces es uno de los problemas que tiene el usuario y que tenemos en general, que es la falta de información de esa realidad histórica que ha creado la Torre de Babel, que digo yo. Es decir, hay cada vez más modelos, más nombres, más modelos, técnicas que aparecen y que muchas veces confunden porque se utilizan terminologías y términos similares. Es uno de los motivos por los que en un momento determinado yo cambié lo de psicoterapia corporal, buscando una coherencia, pero también la identidad, al hablar de carácter analítico y no de psicoterapia corporal, por ejemplo, ¿no? Dentro del psicoanálisis pues hay también distintos modelos y Rice utiliza la línea de un modelo concreto en su evolución. Pero yo lo que observo en los espacios donde voy, con colegas con los que hablo, es que a veces utilizan términos que no corresponden a la realidad clínica que se está utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, pues tú hablas de Gestalt, pero lo que tú haces, hay otros gestálticos que no lo hacen. Sí. Y yo he conocido gestálticos que trabajan también con la bioenergética y mezclan técnicas corporales, con técnicas cognitivas, con terapia de familia, y se llaman gestálticos también, ¿no? Bueno, eso pasa también en lo reichiano. No es que se llamen gestálticos, se llaman
bioenergetistas gestálticos, análisis transaccional gestáltico, pero hay quien se llama kleinianos gestáltico solo, hay quien se gestálticos, llama solo gestáltico y mete todo eso. Entonces, bueno, esa tendencia ahora, a día de hoy, es un riesgo para mí. Es un riesgo porque confunde conceptos, confunde técnicas y la hermenéutica se lía. Entonces, la identidad del modelo se pierde y entonces todo se confunde. Y ahí voy a un punto muy importante que es, tú lo has dicho, que es las formaciones. Perdón, que te corto. Es que quería precisamente pasar a la siguiente pregunta. Eran tres, pero voy a condensar la segunda y va por ahí. Entonces la formulamos y así damos también tiempo para que... Bueno, pues termino con las divergencias. Entonces. Sí, eso. Es que yo iba a integrar Vale, habla de divergencias y seguimos. yo uno las cosas. Porque una de las cosas que producen convergencias o divergencias son el origen, que son las formaciones. Pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, yo creo que es una realidad y por lo tanto es funcional reconocer aquello en lo que se coincide y aquello en lo que no se coincide. Porque de todo se aprende. Y yo lo que he visto es que para cualquier modelo terapéutico que sea coherente, y ahí voy un poco al concepto de formación, puede ser válido, según para quién, según cuándo. Entonces, lo importante del clínico es que tengamos la capacidad de observar y de ver lo que puede ser más conveniente para una persona en un momento determinado. Entonces, yo he derivado personas a trabajar con Gestalt, he derivado personas a trabajar con psicoanálisis o con sexología o con lo que fuere. ¿Por qué? Porque veía que mi modelo, mi forma de trabajar, no correspondía a las condiciones de esa persona, a la realidad conceptual, cultural, psicosomática de esa persona, y a partir de ahí puede que por ejemplo, una hipnosis podría ayudar más que una técnica corporal como la que yo puedo utilizar, o un análisis de 10 años de psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí entonces la pregunta de siempre es, ¿qué es lo más conveniente para un paciente en un momento determinado? Y para eso tenemos que conocernos, por eso te he dicho lo de las divergencias y convergencias. Quiero decir, ¿somos capaces de conocer al otro o lo otro? ¿O cada uno nos metemos en nuestra película y ahí solamente construimos el guión en la misma línea? Porque eso es un peligro. Y ahí viene de nuevo las formaciones. Porque son formaciones muchas veces monoteístas, que digo yo. Entonces, si ya es monoteísmo puro la Universidad Española, pues si las escuelas seguimos en esa línea, claro, no puede haber ni conocimiento de convergencia ni de divergencia, porque lo único que veo es lo mío. Y entonces se crean dinámicas de narcisismo profesional que va en contra de la deontología y por tanto del desarrollo y del bienestar del paciente. Entonces, bueno, si quieres podemos entrar ahí. Sí, a mí me encanta lo que acabas de decir, un punto, María Clara, porque creo que antes hablábamos de rara avis y creo que tú y yo somos rara avis, incluso en este colegio y en esta profesión, porque comparto totalmente tu opinión y yo también he llevado a una persona muy querida para mí, como es la mujer de mi hermano pequeño, dijo, para esta persona lo mejor es la terapia carácter-analítica y la derivé a un terapeuta que ya fallecido, que los dos conocemos, bueno, los terapistas los conocemos todos, y él fue su terapeuta durante un tiempo, porque me pareció la mejor elección. Creo que nuestra profesión peca de iglesias, capillas y capillitas que todos se creen en la posesión de la verdad y luchando unos para otros en lugar de ver qué es lo más beneficioso. Y yo para mi cuñada elegí no solamente a un terapeuta carácter analítico, sino además quería que fuese médico, porque creía que era la persona que mejor podía acompañar a mi cuñada. Muy bien, bueno. Entonces ahora, será una continuidad definitivamente, quería que nos contaran cómo consideran que ha evolucionado la psicoterapia hasta la actualidad y en este momento cuáles son las posibilidades y los límites que tiene la psicoterapia
Y para terminar, ¿cuáles consideran que son los retos actuales más importantes en la formación de psicoterapeutas? Y tienen 10 minutos más o menos para dar posibilidad de que pregunten. 10 minutos cada uno, ¿vale? Vale. Perdón que le reprima, pero... Nos la bajan, realidad. nos bajan el micro, como en los Goya. Sí, sigo yo si quieres. Sí, empieza tú, Javier, El hilo- porque siempre estoy empezando yo el primero, ahora empieza. el hilo este que he cogido. Vamos, yo creo que gran parte de la comprensión de los procesos de psicoterapia, de la diferencia de los modelos de psicoterapia, saliendo, repito, del monoteísmo y de la creencia de que solamente hay una única forma de hacer psicología, o de hacer sexología, o de hacer ciencia en general, pues es planteándonos y preguntándonos cómo adquirimos la experiencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos leernos millones de libros, tener miles de citas y miles de textos, pero realmente no corporeizar, no interiorizar, no introyectar lo que leemos, porque no experimentamos. Entonces, bueno, todo científico que se precie de la ciencia antigua, de siempre, ha sabido y sabe que las cosas hay que experimentarlas, pero no desde una posición de experimento externo, hipotético deductivo, sino de experiencia de vida, experiencia personal, de experiencia de aquello que estoy hablando o estoy observando o estoy viendo. Entonces, claro, el gran problema de la psicología clínica de siempre ha sido, y sabemos que es, que la universidad no puede enseñar ni transmitir esa experiencia. Por lo tanto, el psicólogo no va a aprender nunca clínica, porque no se aprende desde la teoría. Entonces, ahí viene ya la diferencia de modelos, y es, bueno, ¿qué modelos plantean la importancia de que la mayor parte del aprendizaje se adquiere con la psicoterapia personal? Es decir, con el propio proceso, con el diván simbólicamente hablando. Es decir, para nosotros el diván significa yo reconozco humildemente mi propia neura, mi propio límite, mi propia coraza, mis propios traumas, mis propias lo que sea, mis propias pulsiones, mis propios afanes de violación interna que tengo, de yo que sé qué, y me pongo en el diván y entro en el infierno, entro en la sombra, entro en lo que hay ahí. Y eso me permite a la vez de que yo voy recuperando, y que voy recuperando contacto y recuperando identidad, voy experimentando lo que significa el proceso clínico. La manera principal, y ya Freud, que es el principio de la psicoterapia, lo dejó claro y lo evidenció, ¿no? A pesar de que él, pues como pionero de algo, pues hizo su autoanálisis, pero bueno, luego se fue viendo la importancia de ese proceso de análisis, ese diván. Bueno, a partir de ahí hay una diferencia muy clara y por lo tanto una divergencia entre aquellos modelos que toman como referencia en su aprendizaje el pasar su propio proceso y los que no. Y los que piensan que con unos cuantos talleres, grupos o simplemente pues con la tesis y con el máster, pues ya se tiene capacidad para hacer algo, ¿vale? Algo que tiene que ver con lo humano y que si no se experimenta como humano, pues difícilmente vamos a poder, ¿no?, acceder. Entonces, ese es el primer paso. Y luego es la experiencia. Entonces, esa experiencia implica a su vez una posición deontológica. Yo experimento y, por tanto, conozco la importancia y lo delicado que es utilizar unas técnicas u otras, lo delicado que es entrar en la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano es eso, es muy vulnerable. Entonces voy a tener mucho cuidado, mucho tacto con lo que hago y con cómo estoy, con cómo me relaciono, y no voy a entrar así a saco a decirle, no, es que tú tienes problemas con tu mujer, tienes que separarte, ¿por qué? Porque vas a ser libre, tienes que empoderarte y tienes que poner flores a la Virgen porque de esa manera te va a iluminar el Santo Cristo. Que es la posición directiva, por ejemplo, ¿no? La
posición de counseling directivo, ¿no? La diferencia está con la mayéutica socrática, es decir, vamos a aprender a que la gente, a cómo la gente puede reconocer su propia problemática sin que yo le diga, solamente a través de eso, de la observación, de las preguntas, etc. Bueno, eso significa formar de una manera. Hay escuelas de formación que siguen ese proceso, son muy pocas, y otras muchas que siguen procesos, para mí, de chicha y nabo, como se dice en Valencia. Chicha y nabo significa de ir por casa, y de dar títulos y de vender. Y lo estamos viendo también en las terapias, en las llamadas terapias de trauma actuales, que se están forrando con cursos y másteres para enseñar algo que nosotros hemos aprendido con la experiencia y hemos practicado ya durante 40 años y le denominamos de otra manera y nadie se conocía. Ahora de pronto, pues el DR, terapia de trauma, vende millones por una técnica que es de chicha y nabo, porque eso, si está separado de la relación, del trabajo relacional, del trabajo de proceso, pues es una vez más una posición mecanicista. Ese para mí es el punto principal, la formación, y es el reto nuestro, porque estamos además en una sociedad que tiende a esto. La sociedad borderline, yo la defino así, y algunos autores la definimos así, sociedad límite, fronteriza, disociada, cada vez más tiende a buscar lo fácil, lo inmediato y lo abstracto. Entonces, la experiencia de lo concreto, que pasa muchas veces por el tiempo, por un ritmo, por una espera y por una experiencia pausada, no se tiende a ello, ¿vale? Y entonces significa, cada vez va a haber menos tendencia a formaciones de este tipo. Y por tanto, la posibilidad de que haya profesionales con una deontología cada vez va a ser menor. Ese es lo que yo pongo sobre el tapete. A mí me encanta que hables de experiencia, porque en nuestro libro fundador, de 1951, pero también en la fenomenología que está detrás de nuestra práctica, se habla de que la psicología es la ciencia que estudia la experiencia, las personas que experimentan, que tienen experiencias. Y en el libro, en este libro se dice que no es suficiente con tener un darse cuenta, un ajá o un descubrimiento cognitivo y tal, sino que eso tiene que pasar por algo encarnado, por una experiencia vivida de encuentro con el otro, ¿vale? o con la otra. Solamente así se puede aprender. Y efectivamente en muchas escuelas, tú has hablado de Gestalts que hacen bioenergética o apelan a Jung o a Klein. O bioenergética que hace Gestalt. O bioenergetistas que hacen Gestalt, confunden la técnica con el cuerpo teórico. Y yo quiero aquí decir que nuestras corrientes, nuestras escuelas, tanto de la de Javier como la mía, como cualquier otra corriente, en ciencias humanas son lo que llamamos teorías convencionales, es decir, que tienen una convención para que aquellos que las practican. No son teorías objetivas que pretenden estudiar un hecho objetivo. El ser humano escapa a la objetivación de la ciencia hipotético-deductiva. Y a estas teorías lo único que se les puede pedir es que guarden una coherencia entre el corpus teórico, la metodología y las técnicas que utilizan. Que haya una coherencia interna. Y estoy con Javier que cada escuela es útil y válida si guarda esa coherencia interna. Pero es cierto que hay escuelas que no guardan esa coherencia interna y confunden la palabra Gestalt, por hablar de mi familia, con las técnicas. Hay muchos gestaltistas que en congresos de Gestalt en los que han participado y jornadas me dicen: "Ay, entonces tú no aplicas la silla vacía, entonces tú no eres gestáltico", que la silla vacía es una técnica. Es una técnica que creó Fritz Perls y que ni siquiera creó él, que la tomó del psicodrama moreniano.
y la adaptó. Pero eso no es, la técnica vacía, el diálogo de sillas, no es la Gestalt, es una técnica. Entonces, para mí es muy importante no confundir teoría, método y técnicas. Y, en segundo lugar, creo que, como dice Javier, el psicoanálisis fue el primero en ello. Freud formaba a psicoanalistas psicoanalizándonos. Y en nuestras formaciones, en las formaciones que yo vengo impartiendo desde hace más de 30 años, la formación no es solamente teórica, es una formación teórico-experiencial, para que la teoría se experimente. Aquello que no se experimenta se introyecta como una verdad sin entenderla. Entonces, tanto nuestros estudiantes pasan por la teoría y por la experimentación de esa teoría. Pero además, en nuestra escuela, que ha sido también motivo de que perdamos estudiantes, cuando vienen a entrevistarse, a pedir información sobre nuestra formación y les hablo de los requisitos para terminar la formación, terminan yéndose a otras escuelas de terapia Gestalt. Porque nosotros les decimos que no les aceptamos en el último ciclo, en el tercer ciclo, que es el que lleva a la acreditación, si previamente no han hecho mínimo 2 años de terapia personal. Ay, pues eso en otras escuelas de Gestalt no lo piden. Pues... Si a eso añades supervisiones, seminarios de casos... Y cuando entran en el tercer ciclo, ya tienen que entrar, en nuestro caso, con la terapia individual, esos 2 años mínimos realizados. Si no, cuando tienen la entrevista conmigo para entrar al tercer ciclo, por mucho que hayan asistido a todos los talleres y seminarios de la formación, no entran. Pero la gente cree que como paga, les vas a abrir la puerta y dejarles pasar. Y eso, ¿qué ha hecho? Que mis grupos de formación sean más bien pequeños, porque la gente se larga a otras escuelas donde no les presentan tantas exigencias. Y cuando entran en el último ciclo, se les dice que tienen que empezar la práctica supervisada, que si van a empezar, porque les hemos formado ya a que utilicen la terapia Gestalt como metodología de trabajo, y para ver sus primeros pacientes les doy un listado de supervisores. Al principio de la formación les doy un listado de terapeutas para que busquen un terapeuta para hacer su terapia, y antes de entrar en el tercer ciclo, un listado de supervisores para que busquen a su supervisora o supervisor. Y si no cumplen ese requisito, tampoco serán acreditados. Pues ahí tenemos una convergencia. Sí. Luego ya la formación que hagamos pues será divergente, pero hay convergencias que son necesarias y esenciales para que esos profesionales tengan una capacidad de desarrollar su oficio y haciéndolo deontológicamente, es decir, respetando al paciente, respetando el proceso y, por tanto, respetando la vida. Y eso es algo que cada vez vamos a ver menos. Y además hablo, digamos, en calidad de terapeuta en formación, te da también mucha seguridad y mucha tranquilidad en el trabajo. Vas más acompañada también, ¿no? No, bueno, yo al fin y al cabo quería remarcar simplemente lo que habéis ido desvelando tanto Javier como Chimo, ¿no? Es decir, digamos que la tendencia actual que se observa en clínica es al eclecticismo, y ese eclecticismo lleva a no comprometerse con ninguna escuela de formación. Y claro, resulta cómodo y resulta coherente con la sociedad borderline que decía Javier, ¿no? Porque es el momento en el que estamos, bueno, mi libertad, yo quiero, pero evidentemente estamos soslayando la responsabilidad que tenemos como clínicos, porque el trabajar con otro ser humano y el fomentar estos procesos clínicos que a veces son complicados,
pues significa pues mucho trabajo personal y significa también mucha capacidad de reflexión, de crítica permanente, porque nosotros también somos humanos y a veces olvidamos eso. Si olvidamos también nuestra propia bueno, debilidades o nuestras propias en determinados momentos problemáticas que están incidiendo en ese campo que hablaba Chimo, pues estamos olvidando lo básico, ¿no? Entonces, bueno, frente a esa tendencia al eclecticismo es muy importante, creo yo, estoy de acuerdo, lo que han planteado tanto Chimo como Javier, esa importancia de una escuela de formación que sea un referente, en donde se hagan seminarios, supervisiones, donde haya todo un seguimiento del trabajo que estamos realizando, porque eso es la responsabilidad clínica. Bueno, pues vamos a abrir un tiempo para preguntas, inquietudes, comentarios. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los ponentes por el contenido. Yo soy alumna en formación del Centre Gestalt que dirige Chimo. Y bueno, quisiera aprovechar el espacio porque bueno, resulta que yo soy psiquiatra y quiero aprovechar el espacio que facilita el Colegio de Psicología porque yo me he visto en la situación hace unos meses. Yo estoy suscrita al boletín del colegio. Entonces, yo me he visto en la situación de enviar un email para intentar, lo digo a propósito de las formaciones y demás, también la crítica al biologicismo y demás, que estoy de acuerdo. Pero yo me he visto en la situación de enviar un email para inscribirme en un curso y que se me diga que como yo no soy colegiada en psicología, que yo no puedo acceder a él. Entonces, yo me he visto en la situación de tener que pedir explicaciones de por qué, si yo voy a pagar por ello, o que pueda entender que, bueno, haya un cupo, o sea, unas plazas reservadas a personas colegiadas, ¿no? Pero que si no se agotan todas las plazas, porque una persona como yo, que trabajo en la pública y que atiendo a personas, que he hecho mi trabajo personal terapéutico, que me estoy formando, ¿por qué no puedo acceder a otro tipo de conocimiento cuando luego, por otro lado, se me puede acusar de ser biologicista, etc.? Entonces, yo creo que aquí el Colegio Oficial de Psicología tiene que hacer un trabajo de autocrítica, de a ver de qué manera a otras personas que nos dedicamos a esto, que es la terapia, se nos puede facilitar el conocimiento. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con eso, vamos, que no tengo nada que Tendríamos que sacar a Paco de la reunión de junta en la que está y que viniera aquí a escuchar tu petición y respondiera. Me ha parecido demasiado confío en que como está en vídeo, pues a lo mejor se pueda escuchar. No podía dejar pasar la oportunidad, gracias. Se lo transmitiremos. A ver, yo, ¿esto va? Si no, no lo oigo. A ver, yo primero quería dar las gracias a los dos y han tocado temas que me parece que son importantes, aunque los han dicho y como veo mucho alumno aquí, o parece. Primero, los dos están de acuerdo con lo mismo y es que es verdad que en el Colegio de Valencia, y yo hablo porque era la secretaria, era hasta la pandemia esta, la secretaria del área de clínica, ¿vale? Y entonces lo bonito de todos éramos diferentes orientaciones que nos reuníamos y podíamos escuchar no la formación típica, ¿vale? Y entonces está muy bien que exista ese espacio y que se respeten las diferentes formaciones. Luego, por parte de ellos, me ha gustado pues, que Javier
y Chimo están diciendo ahora, pasado el tiempo, porque no os podéis imaginar las luchas que han habido, que yo he vivido, que me parecían terribles, que cómo se podía hablar mal de compañeros, que eso en otros ámbitos no sucedía, que ven más convergencias. Claro, cuando tú has preguntado divergencias, me he erizado. A Javier, a Chimo le ha costado, y luego Javier ha contestado que es verdad que tenemos muchas cosas en común. Y no sé si habréis observado la ética ontológica de los dos, que yo también he estado en la comisión de ontológica una temporada, que ellos mismos derivan en función de las necesidades de la persona, ¿vale? Entonces, primero que estamos trabajando con personas, que eso es muy delicado. Y segundo, para poder hacer eso, como ellos están diciendo, y sucedía aquí en la comisión, era como un mínimo de conocimiento de otro tipo de orientaciones, que no se dan en la universidad y que no sucede. Entonces, si nadie sabemos cómo trabajan otras personas, pues no podemos derivar, ¿no? Entonces, pues no sé, que lo tengáis en cuenta y que me parece bonito que ahora veamos más convergencias, que de verdad que ha habido muchas luchas que no son bonitas. Y gracias. Bueno, pues una pregunta, reflexión también desde el alumnado aquí. Me parecía particularmente interesante volver a poner la persona en el centro y entonces la calidad, ¿no?, del acompañamiento que se puede aportar, de la formación, la parte deontológica, y me llama la atención, bueno, la capacidad autocrítica, mirar lo que es el corpus de las profesionales, ¿no?, en este ámbito, pero más allá de poder observar que queda una franja muy pequeñita, quizás la que sí aplica lo de autoformarse toda la vida, de saber derivar, por ejemplo. Me interesa más pensar cómo eso se puede extender, ¿no?, a nivel de la universidad, a nivel de las demás profesionales, especialmente en un momento histórico donde yo tengo la sensación que cada vez más la gente está sensible a su salud mental, consciente que eso está tomando mucha parte en su vida, y entonces cómo podemos ir mejorando, ¿no?, si tenéis pistas, no solo pasado, pero de cara al futuro. Gracias. ¿Se me oye bien? Y así no hace falta micro, porque como tengo este, si me oye bien, no cojo micro. Yo pienso que en ese sentido es fundamental la perspectiva de la intervención psicosocial, es decir, que dentro de nuestro colectivo lo tenemos presente. O sea, que por una parte pues está la formación a especialistas, pero por otra tenemos muy presente lo que tú dices, es decir, la sociedad es el entorno que está influyendo en todos nosotros. Entonces, ¿cómo contribuimos y cómo ayudamos a que ese entorno se flexibilice, esté receptivo y pueda introducir algunas de las cosas que creemos que son fundamentales para el campo de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde siempre tenemos un área de intervención psicosocial y otra de prevención primaria. Entonces, a día de hoy, esto está reflejado en un instituto internacional que se llama de Ecología de Sistemas Humanos, que trabaja la línea preventiva desde la ecología global, desde el tema de nacimiento, digamos, el entorno seguro del vínculo afectivo, un poco todo el trabajo de organización del sistema familiar desde un punto de vista más tribal y más de vinculación, de vínculo. Y eso lo facilitamos tanto, y hemos facilitado tanto a nivel de espacios públicos y de redes públicas como a nivel de formación también, ¿no? Es decir, que nosotros pensamos que el profesional de la salud no solo tiene que tener una visión del individuo o de la mente del individuo, si vamos más a lo mecanicista,
o de la psicopatología, sino que tenemos que ver qué provoca la enfermedad, es decir, cuáles son las causas que lleva a que la persona sufra emocionalmente. Y vamos a ver que en gran medida esas causas son sociales, en el sentido amplio de la palabra, y cuando investigamos, pues en gran medida son familiares, son escolares, son laborales, y están basados en lo que he dicho al principio, en una dinámica de distrés, una dinámica de violencia. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esa violencia social? Porque eso va a facilitar un mayor bienestar y, por tanto, una evitación de la patología psíquica y psicosomática. Pero para eso tenemos que remontarnos ahí, a esos principios, a principios de formas de educar, formas de relacionarnos, de formas de vivir la sexualidad y las relaciones de placer, y en el fondo de qué significa comunicarse y respetarse desde el punto de vista humano. Eso está en el objetivo, ha estado siempre y sigue estando en el objetivo nuestro, porque también en las formaciones lo hacemos, es decir, el psicoterapeuta para nosotros es un agente social, no solamente es un clínico, agente social en el sentido de que conoce las causas de la enfermedad. Si conoce las causas, tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitirlo. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, la psicopatía proviene de la violencia en los primeros meses, tendremos que decirlo, decir, oye, vamos a ver qué pasa en esos primeros meses. Y tenemos que ver que ahora, en muchas tendencias que además son progresistas en teoría, pues está abogando por entornos seguros, reivindicando escuelas infantiles desde los 0 años, pagadas por el Estado. Eso es una barbaridad desde el punto de vista de la teoría del vínculo, porque estamos perdiendo la función materna y la función del sistema familiar. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que está ahí. Entonces nosotros, bueno, pues lo que hacemos es evidenciar de forma empírica la importancia de esa realidad, transmitirla a entes públicos, a entes políticos, a entes sociales y ver qué se hace. Pero creo que en las formaciones de psicoterapeutas conocer estas cosas, conocer los orígenes de las problemáticas y las causas del sufrimiento tienen que estar instaurados también. Por eso nosotros lanzamos una parte de formación siempre relacionado con el desarrollo evolutivo y con los conceptos de ecología del sistema. Eso creo que es fundamental, la prevención psicosocial y la prevención primaria en el profesional también de la salud, en general de la salud, no solamente. Y el psicoterapeuta recupera ese apellido, tiene un nombre y apellido, porque es psicoterapeuta X. ¿Qué sustituye esa diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Porque en realidad el psicoterapeuta es aquel profesional de la salud que se ha formado en una escuela reconocida con unos cánones deontológicos y de formación adecuada. Y ahí estamos fuera del juego, no estamos ni dentro del colegio de médicos ni dentro del colegio de psicólogos, estamos dentro de nuestro oficio, que es la práctica de la psicoterapia. Eso es por lo que abogamos y lo que yo he abogado de toda la vida, pero para eso hay que estar en los colegios también de psicólogos y de médicos. Y por eso estamos en asociaciones y sociedades de psicoterapeutas a nivel internacional que tienen este planteamiento, de decir, vamos a formar y a reconocer el profesional que es el profesional de salud, que tiene una visión y una forma de atender la salud mental diferente a la del psicólogo y del psiquiatra. Que no quiere decir que no lo seamos, pero que no actuamos como académicamente se dice. O no solo como académicamente se dice, porque aparece el tema relacional, etcétera, etcétera. Entonces, esa reivindicación, a día de hoy está bastante cuestionada, de nuevo. Entre otras cosas porque el único país todavía que no está homologada la figura del psicoterapeuta a nivel académico es España. El resto de Europa, para llamarse psicoterapeuta, tiene que cumplir unos requisitos, que son diferentes a las del psicólogo y a las del médico. Es decir, es una figura con una representación y que en muchos países tiene ese componente deontológico de supervisiones, seminarios, análisis, etcétera, etcétera. Y además para nosotros está la perspectiva psicosocial. Hay que incluirla, el profesional de la salud. Tenemos que conocer las causas. Y las causas están en la historia y están en la sociedad. No solamente están en la biología.
Hay una pregunta vía streaming, pero Chimo, ¿querías comentar algo? No, bueno, brevemente, Javier y yo, como ha dicho Paco Santolaya, somos pioneros, llevamos muchísimos años peleando en esto, muchísimos años implicándonos en el Colegio de Psicólogos, como decía María José. El Colegio de Valencia es uno de los únicos colegios de España que tiene la mesa de salud, en donde están el psicoanálisis lacaniano, la terapia caracteroanalítica, la terapia Gestalt, la sexología, la terapia comportamental, la sistémica, y desde muchos años esa mesa funcionaba muy bien y creábamos encuentros anuales entre todos los profesionales, todos debatiendo a propósito de un tema, el trastorno obsesivo y otros que hicimos, ¿no?, durante años. Pero al mismo tiempo yo me siento Don Quijote. Me siento Don Quijote peleándome contra gigantes que en realidad son molinos de viento, es decir, contra ilusiones. Es decir, por una parte el colegio nos vende esta apertura y por otra parte es mentira. Es decir, por otra parte el colegio está dirigido por conductistas, cognitivo-conductuales o como los queráis llamar. La facultad está repleta de conductistas, cognitivos conductuales y demás, y al resto de escuelas que llevamos batallando a nuestra manera para hacernos visibles, pues se nos niega el pan, se nos niega el pan. Y siempre recordaré una jornada traumática en la que fuimos invitados a Madrid, todos los representantes de las diferentes orientaciones, después del Congreso de Estrasburgo de la psicoterapia, para que todos los profesionales de la psicología, los psicólogos, deberíamos estar unidos entre nosotros, no pelearnos entre nosotros, no lanzarnos piedra entre nosotros, colaborar y conocernos. Y se nos invitó a Javier, a mí, a Manuel Ramos, a muchos profesionales en una reunión en Madrid, y fue vergonzoso. Fue vergonzoso que el señor que dio la conferencia primaria de ese encuentro en que se nos decía debemos de estar unidos frente a la invasión de las hordas de la psicoterapia, que no son psicólogos, ese señor que dio la conferencia, hablando de ética, dijo: yo he hecho un trabajo para vosotros y ahí en el escenario hay unas hojas en las que he puesto para los diferentes trastornos las terapias de primera aplicación, de segunda y de tercera aplicación, las más convenientes, porque en nuestra profesión hemos de ser éticos y saber que nuestra corriente tiene un límite y poder derivar. Terminó la conferencia, no se atrevió a darlo antes, fuimos al escenario a buscar ese trabajo que había hecho, y en ninguna de las tres columnas ni estaba Javier, ni estaba yo, ni estaba el psicoanálisis, ni estaba la sistémica. Estaba el conductismo, estaba el cognitivismo, estaban las terapias de tercera generación. Eso fue un insulto, un insulto. Y me permito decirlo porque en su momento se lo dije a Paco, que me pareció un insulto. Entonces, a tu pregunta, por una parte está el poder, y cómo accedemos al poder, y nosotros lo llevamos haciendo pues como podemos. Yo me he tirado más de 20 años recibiendo estudiantes de la facultad de manera gratuita para enseñarles en la asignatura de practicum que era la terapia Gestalt. El tutor interno cobraba y el tutor externo, que era yo, que me pasaba todo el curso con los estudiantes, no cobraba. Pero era mi manera de contribuir a que en la universidad algunos estudiantes tuvieran acceso a algo más que al conductismo. Pero Don Quijote. Bueno, cuando la fiesta se va acabando se pone más interesante, ¿no? Venga, Belén, vía online, les da las gracias a los ponentes. Y también dice que en el caso que han propuesto los dos, parecía que iba dirigido solo a personas adultas. Entonces pregunta si la forma de trabajar que han planteado también se puede trasladar a la terapia infantil y juvenil. Y dice
si podían poner algún caso rápido, si lo tuvieran, de algún niño o adolescente. Express. Tenemos 10 minutos. Caso express. Aquí hay una persona también que quiere hablar, parece. Bueno, a la persona que ha hecho la pregunta en streaming, nosotros consideramos que la formación para trabajar con niños y adolescentes en la infancia y en la adolescencia requiere de una formación específica, es decir, sería la terapia Gestalt que aplicamos nosotros, pero no se puede trabajar igual con un adulto que con un niño. Y para ello defendemos que haya un programa específico que forme a terapeutas Gestalt en el acercamiento en la infancia y adolescencia. No diré más. Hola. Bueno, mi formación es la pedagogía, la carrera de pedagogía, y además soy maestra de educación física y también soy psicóloga deportiva. Y mi ámbito de trabajo se refiere más a la actividad deportiva con niños, con adultos también y con gente con diversidad funcional, con ictus o con esclerosis en el agua. En primer lugar, agradeceros muchísimo que os habéis posicionado en ese entender y acompañar, ¿no?, en ese convencer, porque no es habitual o no es lo que yo he vivido ni mi entorno respecto a la salud mental pública en España, ¿no? Entonces, oír con mayúsculas, entender y acompañar, creo que hay que darle muchísima importancia. Y agradeceros como terapeutas y como expertos que os mostréis así. Lo primero que os quería decir. Además, bueno, al hilo de lo que ha dicho Xavier, de que, bueno, que es verdad que la sociedad actual pues, está cerca de la velocidad, de la competitividad en algún sentido, ¿no? También yo sí que observo en parejas jóvenes. Ahora, claro, cuando yo era joven, pues las parejas que podía haber de lesbianas o de gays o no se sabía, o llevaban viviendo 20 años juntas pero eran primas, ahora no. Ahora mis hijos ya me dicen, mamá, vienen mis dos amigas a cenar a casa y se llaman Marisa y Claudia y ya saben ellos que son lesbianas hace mucho tiempo, desde quinto de primaria, pero a lo mejor me lo cuentan en tercero de la ESO, porque lo han normalizado, afortunadamente lo han normalizado. Entonces sí que también transmitiros que, bueno, yo que estoy en la escuela de Les Carolines, la Comarcal, la Gavina, en esas escuelas sí que están apareciendo muchos niños y muchas niñas y jóvenes que sí que funcionan pues con la crianza natural, con hábitos mucho más cooperativistas en todos los sentidos y con menos competitividad. Incluso, fijaros, en la competitividad deportiva, en la base, Noruega, el único país que no compite hasta los 14 años es Noruega. Y es curioso que es el país que tiene menos abandono de práctica deportiva y el que tiene más medallas olímpicas. Y Noruega tiene muy pocos habitantes. Pero eso es porque no hay presión en la infancia. En la infancia no hay presión por ganar y en cambio sí que se pone, digamos que se pone el énfasis en aprender y disfrutar. Y como cada niño y cada niña disfruta y aprende en el juego o en la actividad física, porque no tiene por qué ser competitiva, que le gusta, no hay presión y ya cuando ya tienes 14 años y tus hormonas ya están potentes, ya dices, oye, yo lo que quiero hacer es lanzamiento de peso o quiero hacer danza contemporánea. Entonces, en Noruega hay un estudio muy bonito que os invito a que lo leáis porque es maravilloso, de la propuesta del Ministerio de Educación. También quería deciros ¿qué pensáis? Porque yo sí que lo he observado, yo estoy trabajando con niños de 3 años desde hace 35 años y existe la misma predisposición, la misma. Yo lo he observado en las clases jugando, con pelotas y con aros y con gasas y con lo que sea. Somos bomberos, que somos juego simbólico. Pues sí que hay una predisposición en algunos niños a la violencia. Yo lo he observado. A veces un niño, es muy raro, yo te hablo de un niño de cada 90, de cada 100. Un niño le pone la cuerda en el cuello a otro y le preguntas, ¿y vas indagando? ¿Y por qué le pondrá frenando la cuerda siempre a una niña o un niño en el cuello, ¿no? Que solo lo hace él, a otro niño se le ocurre. Bueno, pues ese niño resulta que investigas un poco y es un niño que tiene una etiqueta en clase, es un niño que no ve a sus padres hasta las 10 de la noche, es un niño que está pegado a la profesora porque ya es el malo de la clase y entonces, en mi caso, en la práctica, lo que yo sí que intento es un poco lo que decía Xavier, ¿no? Es
observar qué le falta a ese niño para empezar a ser violento. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Y de ahí podríamos derivar, fijaros, a la violencia de género o hay niños que le quitan el cubo a otro y se lo quedan y punto pelota. Y ya justamente ahí, que son conductas que se observan con 2 y 3 años, ahí ya se está ejerciendo un poder, porque alguien está fastidiado por lo que sea. Y yo creo que ahí podemos hacer un trabajo preventivo que es a través del juego. El juego es la mejor herramienta para gestionar un grupo de menores, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, porque yo trabajo en esto, es lo que mejor conozco, pero es verdad que el juego te permite pues, que no haya un niño que nunca quiere jugar a lo que él quiere, que no le ponen de portero siempre porque como es el gordito, tú el portero, tío, tú eres el mejor portero. Hay niños que manipulan un poquito a sus compañeros porque ellos quieren ser pues, el máximo goleador. Y el juego, os invito a que penséis o que lo podamos comentar, que el juego es una gran herramienta para evitar pues, que algún niño lleve una etiqueta o que algún niño que comete algún acto de violencia no sea escuchado y acompañado también, porque también lo hace por algo, está llamando la atención por algo. Vale, pues muchas gracias. Chimo y Javier, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado. Nos quedamos con que encerrarnos en nuestra casa y asfixiarnos ahí dentro, pues no nos está viniendo bien. Que hay espacios y que tenemos que seguir promoviendo espacios de conversación, de colaboración, y que estos momentos son muy enriquecedores para todos nosotros. Muchas gracias por la presencia y por aceptar nuestra invitación. Gracias.